tenemos una pala muy especial, es la Born Elbow Care S de la nueva gama de Barleon, que es Rega. Tienen dos tipos de pala para este modelo, una para invierno y otra para verano, y esta es la de verano. Voy a ser honesto desde el principio, no me esperaba lo que sentí en los primeros golpes. Yo vengo de palas más pesadas, así que venía con dudas sobre esta, pero después de probarla en voleas, bandejas y remates, mi opinión cambió bastante. Para los que no me conocen, soy Luis, juego en un nivel entre 5 y 6 en Plitomic en Madrid, y en este canal subo partidos reales y análisis de material. Hoy te traigo el análisis completo de esta Born Cube. Vas a ver cómo se comportan los 3 golpes más importantes de juego en la red. Te voy a comentar un poco sobre sus tecnologías y al final del video te doy mi veredicto sincero para quién es esta pala y para quién no. Quédate sobre todo hasta el segmento de los remates, ahí pasó algo que no me esperaba. Antes de meternos en juego, 2 datos rápidos que necesitas saber. Primero, esta es la versión S de Summer, verano, que tiene una goma optimizada para temperaturas por encima de los 25 grados. También existe una versión de invierno que espero probar más adelante. Y segundo, esto es importante, pesa entre 350 y 365 gramos. Para mí, que vengo de usar palas de 375 en adelante, me parece una pala muy ligera. Al tomarla por primera vez pensé, esta pala va a tener pegada. Vamos a la pista y lo averiguamos. Arrancamos con voleas, que es donde más se nota una pala ligera. Y acá es donde esta pala brilla. Tiene muy buena manejabilidad. Las voleas cortadas salen con mucho control y siento que puedo poner la bola donde quiero. Y acá Barleon mete una de sus tecnologías clave, el marco Prisma, que es un diseño aerodinámico patentado que reduce un 10% de la resistencia del aire. ¿Qué significa esto en juego? Que la pala atraviesa el aire más rápido. En intercambios de voleas a alta velocidad en la red, llego a la bola antes, y eso lo notas desde el primer momento. Otra cosa que me gustó mucho, la cara de la pala está construida con Carbon Cube, un tejido de fibra de carbono tridimensional exclusivo de Barleon. Esto se traduce en un golpeo muy limpio, sin esa sensación sucia de algunas palas. La bola sale con buena dirección y sin desvíos raros. Ahora vamos con la bandeja, que es el golpe que define al jugador de nivel medio para arriba. Acá esperaba que la pala se quedara corta porque, repito, es muy ligera. Pero me equivoqué. No es una pala exageradamente reactiva. No es de esas que con un toque suave la bola sale disparada. Pero si impactas con el punto dulce, la bola sale con autoridad. Y eso es justo lo que quieres en una bandeja. Control para colocarla profunda y que el rival no se acomode fácilmente. Acá entran en juego 2 tecnologías más. La primera es el Slice, una textura rugosa en la cara con líneas curvas diseñadas para mejorar los efectos en golpes cortados y liftados. Cuando metes la bandeja cortada o la víbora, la pala muerde la bola, le da más rotación y se nota que sale con mucho efecto. La segunda tecnología es el patrón Ergo Holes, que es un agujereado progresivo ergonómico que amplía el punto dulce y reduce la resistencia al aire cuando golpeas. Traducido al juego, el margen de error es mayor. No tienes que pegarle perfecto en el centro para que la bola salga bien. Mi conclusión para bandejas y voleas es muy positiva. No es la pala más potente del mercado, pero lo que más me gusta, además de su peso, es el balance que tiene entre control y potencia. Llegamos al momento que más les interesa a muchos, los remates. Te recuerdo el contexto, bola usada, tan vieja del carro. Pala de 350 a 365 gramos. Yo acostumbrado a más peso. Todas las apuestas estaban en contra de la pala. Pero mira esto, el remate tiene salida. Reconozco que no es la salida brutal de una pala de diamante de 380 gramos de pura potencia, eso hay que decirlo, pero la salida es decente. Pero donde de verdad me sorprendió es en los remates por 3. ¿Por qué? Porque como la pala vuela tan rápido por lo ligera que es y por las tecnologías, llego a impactar la bola en el punto más alto, justo donde se genera la potencia real. Y con meterle un poco de efecto ya sale, no hace falta tanta fuerza. Y acá tengo que hablar de la tecnología que le da el nombre a la pala, Elbow Care. Es un sistema exclusivo de la línea Rega que absorbe vibraciones desde la empuñadura a través de todo el marco. Los tests que ha hecho Barleon demuestran que en las bolas rápidas que bloqueas en la red, la absorción de vibraciones es muy superior a otras palas convencionales. ¿Qué significa esto para ti? Que si tienes molestias en el codo o quieres prevenirlas, esta pala está pensada para ti. Es de las pocas palas en el mercado con tecnología real antivibración. No es marketing, se nota. Vamos al veredicto final. Y voy a ser sincero porque para esto sigue este canal. ¿Para quién es esta pala? Hay 3 perfiles que tengo claros. El primero, jugadores de nivel medio o avanzado que ya dominen todos los golpes y quieran una pala que sea muy ligera y manejable. El segundo, para jugadores que han tenido molestias o tienen molestia en el codo. El Elbow Care se nota en la cancha.
Si juegas 3 o 4 veces por semana, esta pala te puede ahorrar problemas serios. Y el tercer perfil sería para jugadores que vienen de palas pesadas y quieren probar algo más rápido y manejable sin perder mucha potencia.